Capítulo 5. El sistema educativo y la reproducción. De desigualdades sociales. En los capítulos previos se ha descrito la situación educativa en su conjunto, sin embargo, la presentación de valores nacionales agregados puede velar las profundas disparidades existentes, a las que se destina este capítulo. Para abordar las desigualdades en educación, el informe se enfoca en temas como el acceso y la conclusión de los estudios, los aprendizajes logrados, el gasto en educación y las necesidades educativas especiales. Además, en la medida en que la información disponible lo permite, se presenta un análisis que considera diversos ejes vinculados a posibles disparidades: sexo, lugar de residencia, urbano/rural, lengua materna, región y nivel socioeconómico. Las disparidades en el acceso y la conclusión de los estudios. Años de educación inicial acumulados antes de ingresar a primaria. La tabla 11 muestra la información disponible sobre el número promedio de años de educación inicial que alcanzaron quienes ingresaron al primer grado de educación primaria, de acuerdo con un conjunto de desagregaciones disponibles. Como se puede apreciar, el país no solo ha progresado en términos de garantizar que los estudiantes accedan a la educación primaria luego de un importante tiempo de asistencia a la educación inicial, el promedio representa el 80% de los 3 años que se prevén, sino también en cerrar brechas en este terreno. Esto ha sido posible porque el progreso ha sido mayor entre los grupos en situación de desventaja. Como se observa en la tabla 11, el número medio de años de educación inicial en las zonas rurales y entre estudiantes que asistieron a primaria en programas multigrado se más que duplicó del 2010 al 2016. Evidentemente, las zonas más rezagadas tienen mayor espacio para mejorar, pero esto no significa que necesariamente lo hagan. Tabla 11. Años promedio de educación inicial, 3 a 5 años, logrados por ingresantes a primer grado de primaria Perú, 2010, 2015 y 2016. 2010. 2015. 2016. Total. 1,7. 2,3. 2,4. Mujer. 1,7. Debe subrayarse, no obstante, que la educación inicial no escolarizada está concentrada en los espacios rurales, de modo que al 2015, este tipo de programa atendía el 24,1% de la matrícula en áreas rurales, mientras que la proporción era de 8,6% en las zonas urbanas. Asimismo, cabe notar que esta importante participación de los programas no escolarizados en la matrícula está en franco descenso, ya que el 2007 representaba el 56,7% de la matrícula en ámbitos rurales y el 12,6% en las zonas urbanas, 97. Información de los censos escolares, disponible en http://escalet.minedu.gov.p/ue-b-web/. En las regiones, como muestra el gráfico 70, la situación es muy dispar, tanto en relación con lo observado en el 2016 como en cuanto a los diversos ritmos de progreso que se distinguen en el periodo 2016 a 2010. Para el 2016, en todas las regiones, con excepción de Pasco y Junín, el tiempo medio de permanencia en el nivel de educación inicial de quienes ingresaron a primaria supera los 2 años. Asimismo, las regiones más rezagadas en el 2010 son las que tienden a mostrar mayores avances. Finalmente, el ritmo de progreso no aparece asociado a los niveles medios de pobreza ni a la proporción de población rural. Gráfico 70. Años promedio de educación inicial logrados. Por ingresantes a primer grado de primaria según regiones Perú, 2010, 2015 y 2016. Para facilitar la lectura del gráfico no se incluyen los intervalos de confianza de cada estimador. El círculo gris representa el año 2015. El rombo representa el ratio entre el 2016 y el 2010, y se lee en el eje secundario. La línea marca el valor promedio nacional. La serie está ordenada de acuerdo con la cifra registrada en el 2016, de mayor a menor. Elaboración propia a partir de los censos escolares. Conclusión de los estudios, niveles educativos primaria y secundaria. En el caso de la culminación de los estudios, en este informe se emplea como base el trabajo de Guadalupe y otros 2016.98. Las estimaciones se formulan en relación con la población de referencia, distintas cohortes poblacionales, independientemente de la gestión u otros atributos de los programas o servicios educativos. Asimismo, se mide la conclusión una vez que el grupo poblacional ha tenido, efectivamente, la oportunidad de cursar dichos estudios. Guadalupe y Louzano 2003, Guadalupe y Taccari 2004, UNESCO 2004 y 2008. Por esta razón, los datos más recientes corresponden a la población nacida en 1998 y que para el 2015, último año con información, tenía 17 años, 99. La tabla 12 y el gráfico 71 muestran datos referentes a la conclusión de la primaria entre las cohortes poblacionales seleccionadas, y que dan cuenta de los cambios observados en los últimos 20 años entre distintos grupos poblacionales. Es posible notar que el Perú ha avanzado de modo significativo en universalizar la conclusión de este nivel educativo, lo que implica un cierre de las brechas preexistentes. Hoy todos los grupos observados muestran tasas de conclusión de la primaria superiores al 90%, cuando 2 décadas atrás solo la culminaban la población urbana y el quintil superior de gastos. De hecho, la conclusión de la primaria alcanzaba a prácticamente el 100% de la población del quintil superior de gastos del país, al mismo tiempo que la población de menores gastos, aquella con una lengua materna diferente al castellano, y los habitantes de las zonas rurales mostraban tasas de conclusión en el rango del 60% al 70%.
Por otra parte, en la situación actual no se puede hablar de una brecha de género en este terreno, aunque hoy la población femenina muestra una ligera ventaja, y las otras brechas que aún persisten son de magnitudes menores. Al igual que en la sección correspondiente del capítulo 2. Los estudiantes terminan la primaria no solo a la edad que se espera, 12 años, sino también con 1 o más años de retraso. La información disponible en Guadalupe y otros 2016 muestra que luego de los 17 años en el caso de la primaria y de los 22 en el de la secundaria, el incremento marginal de la probabilidad de concluir los estudios tiende a 0, por lo que se deben tomar estas edades como los puntos en los que hoy se maximiza la probabilidad de conclusión. Tabla 12. Porcentaje de personas que concluyeron la educación primaria según año de nacimiento Perú, cohortes poblacionales nacidas en 1978, 1983, 1988, 1993 y 1998. 1978. Elaboración propia a partir del anexo de datos de Guadalupe y otros 2016. Nótese que la información base proviene de la ENAO, ediciones 2004 a 2015, por eso, los estimadores se reportan con el error estándar correspondiente EE. Los autores del mencionado documento usaron un pool de encuestas y una técnica de remuestreo, Jackknife, para estimar los ponderadores replicados necesarios para el cálculo de los errores estándar. Lo afirmado sugiere que sea como efecto de las políticas educativas o como resultado de la acción directa de las personas, familias y comunidades, o gracias a una combinación de ambas, los sectores más rezagados han logrado avanzar de modo marcado en este ámbito. Gráfico 71. Porcentaje de personas que concluyeron la educación primaria por regiones según año de nacimiento, 1978 a 1998. Tomado de Guadalupe y otros 2016. Para facilitar la lectura del gráfico, no se incluyen los intervalos de confianza de cada estimador. Nótese que los círculos representan los 19 años intermedios entre las fechas extremas. Las barras marcan la distancia entre los valores de los nacidos entre 1978 y 1998. La serie está ordenada de acuerdo con la variación observada entre los años extremos de mayor a menor. Nótese también que en Ucayali, Loreto y Tumbes es posible que la medición correspondiente al año final esté subestimando los niveles de conclusión, ya que si se observa la serie completa, hay tendencia a una mejora mayor, representada por el importante número de observaciones que aparecen por encima del valor final de la serie. La tabla 13 y el gráfico 72 muestran información correspondiente al término de la secundaria para cohortes poblacionales seleccionadas, y da cuenta de los cambios observados en los últimos 20 años en distintos. Tabla 13. Porcentaje de personas que concluyeron la educación secundaria según año de nacimiento Perú, 1973, 1978, 1983, 1988 y 1993. 1973. Elaboración propia a partir del anexo de datos de Guadalupe y otros 2016. La información base proviene de la ENAO, ediciones 2004 a 2015, por eso, los estimadores se reportan con el error estándar correspondiente EE. Los autores del mencionado documento usaron un pool de encuestas y una técnica de remuestreo, Jackknife, para estimar los ponderadores replicados necesarios para el cálculo de los errores estándar. Gráfico 72. Porcentaje de personas que concluyeron la educación secundaria por regiones según año de nacimiento, 1973 a 1993. Tomado de Guadalupe y otros 2016. Para facilitar la lectura del gráfico, no se incluyen los intervalos de confianza de cada estimador. Nótese que los círculos representan los 19 años intermedios entre las fechas extremas. Las barras marcan la distancia entre los valores de los nacidos entre 1973 y 1993. La serie está ordenada de acuerdo con la conclusión observada para los nacidos en 1973 de menor a mayor. Grupos poblacionales. El Perú ha avanzado en universalizar la conclusión de la secundaria en una medida importante, si bien queda todavía un trecho muy importante por recorrer. Esta situación afecta a todos los segmentos de la sociedad, incluso el quintil de mayores gastos dista de una tasa de conclusión del 100%, aunque con distinta intensidad. Entre la población de menores gastos, cerca de 1 de cada 2 jóvenes nacidos en 1993 no ha logrado concluir la secundaria. Asimismo, la conclusión entre las personas con lengua materna diferente al castellano y entre pobladores rurales solo es una realidad para alrededor de 2 de cada 3 jóvenes, y hasta se mantiene una ligera brecha de género en contra de la población femenina. La situación es preocupante no solo por aquello que falta por recorrer en términos de la universalidad de un nivel que nuestra legislación considera obligatorio desde hace varias décadas. Lo es también porque incluso el acelerado progreso visto en los segmentos poblacionales más rezagados, en los 20 años observados en la tabla la tasa de conclusión se ha casi triplicado en el área rural y entre los más pobres, y poco más que duplicado entre la población con lengua materna diferente al castellano. No ha sido suficiente para aproximarlos a los niveles observados entre los segmentos más favorecidos, es decir, aún se observan importantes brechas de equidad en este ámbito.
Como en el caso de la educación primaria, sea que el progreso obedezca al efecto de las políticas educativas o a la acción directa de las personas, familias y comunidades, o a una combinación de ambas, los sectores más rezagados han logrado avanzar de modo marcado. Sin embargo, se necesitan mayores esfuerzos para asegurar la retención de cada estudiante y su progreso hacia la culminación del nivel 100. Conclusión oportuna. Al observar los niveles de conclusión de los estudios, es importante también notar en qué medida esta conclusión se logra oportunamente y cómo se pueden registrar disparidades que no son sino el resultado de trayectorias educativas que presentan otras disparidades importantes. Esto es, en qué medida un sistema educativo que ha logrado que una muy alta población de 6 años ingrese al primer grado de primaria luego de transitar 2,4 años por la educación inicial es capaz de asegurarles trayectorias exitosas a sus estudiantes. La conclusión oportuna de los estudios da cuenta de trayectorias a las que se aspira para cada estudiante. Sin embargo, el sistema educativo peruano produce atraso escolar en proporciones importantes, y no logra retener a una fracción de estudiantes hasta que hayan concluido la escolaridad obligatoria. Como se vio en el capítulo 2, no ha habido progreso en retener a estudiantes de las edades más próximas a las esperadas para la culminación de la secundaria. Dado que en este caso solo se observará la conclusión oportuna, es posible contar con información de la población nacida en años más próximos que cuando se mide la conclusión total. En este caso, el año 2002 para la conclusión de la educación primaria, cohorte poblacional con edad de egreso de 12 años en el 2014, y el año 1997 para la conclusión de la educación secundaria, cohorte poblacional con edad de egreso de 17 años en el 2014. Los datos de la tabla 14 muestran la conclusión oportuna de la educación primaria correspondiente a las últimas 10 cohortes poblacionales. En esta tabla se observa la práctica inexistencia de una brecha entre hombres y mujeres para todo el periodo, aunque con una sistemática y leve diferencia a favor de la población femenina, mientras que en los demás casos sí se advierten brechas importantes, por más que tiendan a hacerse menos pronunciadas a lo largo del tiempo. Esto último implica que la mejora de la situación a la que hace referencia este indicador ha sido más acelerada en los segmentos poblacionales en situación de rezago. Lo afirmado no significa que se esté frente a un problema resuelto. De hecho, las brechas son importantes en todos los casos, excepto cuando se considera el sexo. En cuanto a la zona de residencia, el indicador para las zonas rurales equivale a un poco menos de 3/4 del de las zonas urbanas. Algo similar ocurre cuando se ve a la población según lengua materna, y un poco menos marcado cuando se comparan quintiles de gasto. En los primeros dos casos la brecha bordea los 25 puntos porcentuales, mientras que en el último se encuentra en alrededor de los 36 puntos. En la educación secundaria la información también hace referencia a los niveles de conclusión oportuna de las últimas 10 cohortes poblacionales. En la tabla 15 se observa una leve disparidad favorable a la población femenina, que se ha hecho más marcada con el tiempo. Debe notarse, sin embargo, que la mayor conclusión oportuna entre la población femenina va acompañada de similares niveles de conclusión total, lo que sugiere una situación preocupante. Las estudiantes tienen menos probabilidades de conclusión que sus pares varones, si su trayectoria educativa se ve alterada por algún fenómeno conducente al atraso escolar. Repetición. Esto apunta hacia la permanencia de un patrón de comportamiento observado ya hace 15 años Guadalupe y otros 2002, 47, de acuerdo con el cual las familias serían más tolerantes a la repetición de los varones que a la de las mujeres. Para ellos, la reprobación de un grado conduce más probablemente a la repetición, mientras que entre ellas es más probable que se traduzca en deserción. Tal fenómeno se debe ver de modo conjunto con la prevalencia del embarazo adolescente y con la manera en que las familias y las comunidades educativas tienden a manejar este tipo de situaciones. En los otros casos considerados se advierten brechas más marcadas, aunque siempre con tendencia a hacerse menos pronunciadas. Nuevamente esto significa que la mejora de la situación a la que se refiere este indicador ha sido más acelerada en los segmentos poblacionales en situación de rezago. Debe remarcarse, sin embargo, la importante reducción de la magnitud de las brechas educativas entre nuestra población. Por ejemplo, hace 10 años la tasa de conclusión oportuna de la secundaria entre estudiantes del quintil superior de gastos superaba en casi 6 veces la que se lograba entre estudiantes del quintil inferior. El importante progreso observado se traduce en que hoy ese ratio es cerca del triple, lo que sin duda es una magnitud alarmante, pero marcadamente inferior a la observada previamente. En el caso de la población según área de residencia y lengua materna, también hay un importante avance en la reducción de las diferencias. Hace 10 años los segmentos más favorecidos tenían tasas de conclusión oportuna que casi triplicaban las de los segmentos menos favorecidos, y en la situación actual esos ratios se encuentran en 1,8 veces para ambos casos. Del mismo modo que en el caso de la educación primaria, estas brechas relativas se traducen en brechas importantes en los valores absolutos del indicador. En efecto, la tasa de conclusión oportuna en las zonas urbanas es aproximadamente 29 puntos mayor que en las zonas rurales. Hay una diferencia de alrededor de 26 puntos entre las poblaciones segmentadas por lengua materna, y de alrededor de 50 puntos entre los quintiles extremos de gasto. Tabla 14. Porcentaje de personas que concluyeron oportunamente la educación primaria según año de nacimiento Perú, cohortes poblacionales nacidas de 1993 al 2002. Elaboración propia a partir del anexo de datos de Guadalupe y otros 2016. Nótese. Tabla 15. Matrícula oportuna.
Un fenómeno asociado a la culminación de los estudios y, especialmente, a su culminación sin atraso u oportunamente, es cómo se distribuye la matrícula según condición de atraso escolar. Nótese que en este caso el análisis no implica a una población en particular, sino a la matrícula total de la unidad a la que refiere el análisis, el mismo que por lo tanto puede conducirse en el ámbito de cada programa o servicio educativo y en estos de cada sección. Guadalupe 2015, 145 a 146. La tabla 16 muestra el porcentaje de estudiantes matriculados oportunamente, es decir, en el grado que les corresponde por norma de acuerdo con su edad, en la educación primaria en términos agregados. Por un lado, queda claro que en el periodo observado hubo un progreso sostenido, y que este abarcó a todos los segmentos poblacionales identificados. Por otro lado, este progreso registró tasas más altas entre los segmentos menos favorecidos. La tasa del 2016 es 1,6 veces la del 2005 en la población rural, mientras que. Tabla 16. Porcentaje de personas matriculadas oportunamente en la educación primaria. Perú 2005, 2010, 2015 y 2016. Elaboración propia. En la urbana es 1,3 veces superior, la tasa del 2015 es 1,7 veces superior a la del 2005 entre la población atendida en instituciones educativas multigrado, cuando es solo 1,3 veces superior entre los estudiantes de instituciones educativas completas, y es 1,4 veces superior en las del sector educación, mientras que en las no estatales el progreso es de solo 0,2 veces. Estas diferencias en los ritmos de progreso no han sido suficientes, sin embargo, para lograr una situación de paridad. En general, las tasas de matrícula oportuna en los segmentos menos favorecidos en el 2016 representan aproximadamente el 85% del valor de las tasas observadas entre los segmentos más favorecidos. Del mismo modo, las brechas observadas en el 2016 se encuentran entre los 10 y 15 puntos porcentuales. La única excepción a lo señalado corresponde a la desagregación según el sexo, donde se observa en todo el periodo una leve disparidad a favor de la población femenina, que se ha mantenido en el tiempo. Nótese, sin embargo, que esta disparidad a favor de la población femenina estaría revelando que niñas y niños no tienen trayectorias de matrícula similares, por lo ya anotado anteriormente, la mayor probabilidad de deserción en el caso de las mujeres que ven su trayectoria escolar afectada por el atraso. Tabla 17. Porcentaje de personas matriculadas oportunamente en la educación secundaria. Perú 2005, 2010, 2015 y 2016. 2. En el caso de la educación secundaria, tabla 17, se observa un patrón similar, una situación de progreso general, excepto en los programas no estatales diferentes a la educación no estatal, más marcado en las zonas rurales frente a las urbanas, y entre los programas o servicios del sector educación frente a los registrados en el sector no estatal. Asimismo, se observa la misma leve disparidad favorable a la población femenina que en el caso de la educación primaria, y respecto de la cual cabe la misma salvedad ya mencionada, que esa ventaja en realidad vela una desventaja marcada en otro ámbito asociado, esto es, la posibilidad de permanencia en caso de atraso escolar. Gráfico 73. Porcentaje de personas matriculadas oportunamente en la educación primaria según regiones. Perú 2005, 2010, 2015 y 2016. Para facilitar la lectura del gráfico, no se incluyen los intervalos de confianza de cada estimador. Nótese. Como en la educación primaria, las disparidades relativas, que en el periodo observado se redujeron, están acompañadas de una brecha persistente, que debe llamar la atención de quienes hacen la política educativa y de los distintos actores del sistema. Cuando se observa la situación según regiones, en el caso de la educación primaria, gráfico 73, se advierte una situación dispar en lo relativo a los valores recientes y en relación con los ritmos de progreso. En todas las regiones hay un progreso importante en el periodo de referencia, sin embargo, solo en 4 se supera el umbral del 80% en el 2016, aunque en ninguna se había. Gráfico 74. Porcentaje de personas matriculadas oportunamente en la educación secundaria según regiones. Perú 2005, 2010, 2015 y 2016. Elaboración propia a partir de los censos escolares. Superado dicho umbral durante el periodo previo, y en 5 se presentan valores menores al 70%. Asimismo, cabe mencionar que estos valores están asociados, como era esperable, a los porcentajes de repetidores en primaria, así como a los porcentajes de población en áreas rurales y al Producto Bruto per cápita de la región, es decir, las diferencias halladas en esta variable educativa se asocian a diferencias en indicadores de urbanización, atraso mayor en zonas rurales, y de riqueza material, atraso mayor en zonas con desventaja económica. En la educación secundaria, los porcentajes de matrícula oportuna observados en las regiones no solo son menores, sino que también se observa un menor ritmo de mejora en los mismos. Gráfico 74. De hecho, para el 2016 solo en una región se observa un valor superior al 60%, en 16 regiones los valores están por debajo del 50% y en 3 de ellas se llega incluso a valores inferiores al 40%. Como en la educación primaria, estos valores están asociados a los porcentajes de repetidores en secundaria, así como a los porcentajes de población en áreas rurales y al Producto Bruto per cápita de cada región. Repetición, porcentaje de repetidores.
Debido a diversas razones, la repetición de grado es un fenómeno muy importante en nuestro sistema educativo. Por un lado, obliga a comprometer recursos que podrían asignarse a mejorar el sistema, y por otro, disminuye las probabilidades de culminar los estudios entre quienes repiten de grado, al mismo tiempo que les impone un estigma. Además, opera sobre la base de suponer que el no logro de aprendizajes, que los sistemas de evaluación aplicados por los docentes, y que sustentan la repetición, tampoco miden adecuadamente, es un problema de cada estudiante que debe o bien recibir un castigo con la repetición, o bien ser objeto de una segunda oportunidad. Esto cuando en realidad es un signo de fracaso del sistema en garantizar los aprendizajes, y que suele no derivar en una segunda oportunidad justamente por la incapacidad del propio sistema para ofrecer algo diferente de aquello que no funcionó en primera instancia, de Meuse y otros 2001. Parte importante de las disparidades en la conclusión de estudios se asocia a trayectorias educativas afectadas por repeticiones y abandonos temporales. La tabla 18 muestra el porcentaje de estudiantes que se matricularon en condición de repetidores en la educación primaria, según varias desagregaciones. Tabla 18. Porcentaje de estudiantes matriculados como repetidores en la educación primaria. Perú 2005, 2010, 2015 y 2016. 2000. La información reportada muestra importantes reducciones en la repetición de la matrícula que se encuentra en condición de repetidora en todos los segmentos, excepto en la educación no estatal, en la que se ha mantenido constante. Sin embargo, tanto los puntos de partida, esto es, lo observado en el 2005, como la situación actual muestran importantes disparidades. Los porcentajes de repetición podrían parecer menores, no obstante, cuando se agregan, producen las situaciones de atraso antes constatadas, lo que además reduce la probabilidad de culminar los estudios. Así, una tasa de 6,1% promedio para el nivel, lo observado en las zonas rurales en el 2016, significa una tasa agregada de 42,7% tras 6 grados. Dicha tasa resulta entonces suficiente para producir un importante atraso al final del nivel educativo. A esto habría que agregarle además el efecto del ingreso tardío. Nuevamente se advierten porcentajes menores de repetición en el caso de la población femenina. Sin embargo, por las razones ya expuestas, esto no debe entenderse como una situación de ventaja de las estudiantes frente a sus pares varones. Del mismo modo, las diferencias más marcadas se concentran en la desagregación por área geográfica y en la característica del servicio educativo, multigrado versus completo. La disparidad más marcada corresponde, no obstante, a la gestión de los programas o servicios educativos. Los programas gestionados por el sector educación presentan porcentajes de repetición que superan en cerca de 8 veces los observados en la educación no estatal. En el caso de la educación secundaria los porcentajes de repetición son menores en los años 2010 y 2015, tabla 19, pero se suman en las trayectorias al atraso ya producido por el nivel primario. Así, un porcentaje de 3,7, lo observado en las zonas rurales en el 2016, produce en el nivel un atraso agregado de 21,1%, que junto al 42,7% de la primaria generaría un valor agregado, al final de la educación básica, de 72,7%, lo que explica claramente la baja conclusión oportuna observada previamente. En la secundaria también los porcentajes de repetición son menores en el caso de la población. Tabla 19. Porcentaje de estudiantes matriculados como repetidores en la educación secundaria. Perú 2005, 2010, 2015 y 2016. Femenina, lo que debe ser leído tomando en cuenta las observaciones previas acerca de su significado. Como en otros casos, este es un indicador en el que nuevamente los estudiantes de programas o servicios educativos del sector educación se encuentran en situación de desventaja frente a sus pares de instituciones educativas no estatales, así como los que asisten a un programa o servicio provisto en áreas rurales frente a sus pares de zonas urbanas. En el caso de las regiones, el gráfico 75 muestra disparidades no solo en términos de los valores observados para el indicador, sino también de las. Gráfico 75. Porcentaje de personas matriculadas como repetidores en la educación primaria según regiones. Perú 2005, 2010, 2015 y 2016. Para facilitar la lectura del gráfico, no se incluyen los intervalos de confianza de cada estimador. Trayectorias. En efecto, 12 regiones presentan un porcentaje de repetición que no llega al 3% en el 2016, téngase presente que el valor promedio nacional es de 2,9%, sin embargo, en las regiones restantes el valor del indicador puede prácticamente triplicar el valor medio nacional, Loreto, o al menos duplicarlo, Amazonas y Ucayali. Asimismo, se percibe una clara tendencia al descenso de estas tasas, más pronunciada en Puno, Ayacucho, Apurímac, Tacna, Cusco, Huancavelica y Ancash. El caso de la educación secundaria contrasta marcadamente con lo observado en la educación primaria. En este nivel educativo, como se muestra. Gráfico 76. Porcentaje de personas matriculadas como repetidores en la educación secundaria según regiones. Perú 2005, 2010, 2015 y 2016. Para facilitar la lectura del gráfico, no se incluyen los intervalos de confianza de cada. En el gráfico 76, hay una situación muy dispar tanto en términos de los valores actuales del indicador como de las tendencias.
En efecto, mientras el promedio nacional del nivel es 3,1%, para el 2016, 13 regiones muestran valores inferiores, lo que va acompañado de 2 regiones, Ucayali y Loreto, en las que este valor es más que duplicado. Asimismo, destaca el hecho de que en 5 regiones se observa un deterioro, barras oscuras, en la evolución del indicador. En efecto, en San Martín, La Libertad, Madre de Dios y las ya mencionadas regiones de Ucayali y Loreto se observa que el valor del indicador para el 2016 supera el del 2005, y lo hace de modo muy marcado en las 2 últimas regiones mencionadas. Las disparidades en los logros de aprendizaje. A lo largo de los últimos años el Perú ha generado importante evidencia sobre logros de aprendizaje. Esta incluye la evaluación censal de estudiantes, ECE, de segundo grado de educación primaria, estudios muestrales tanto nacionales como internacionales de diversos grados, y la participación peruana en el estudio de la OCDE. Con esta información es posible observar no solo diferencias entre grupos sobre los que se cuenta con información confiable, sino también tendencias. 101. La tabla 20 muestra los resultados obtenidos mediante las muestras de control de la ECE de segundo grado de primaria del 2007 al 2016 para el área de comprensión lectora. Por su parte, la tabla 21 muestra los resultados correspondientes a matemática. 102 en ambos casos se observa un progreso sostenido en los resultados. Al ser el punto de partida particularmente. Nótese que el reporte oficial de resultados nacionales de la ECE es hecho a partir de información muestral. Es decir, debido a las dificultades para asegurar una administración equivalente de las pruebas a lo largo del territorio, el Ministerio de Educación dirige esfuerzos destinados a asegurar la comparabilidad a una muestra de casos. Esto plantea como problema que la información robusta de esta evaluación no provenga de la agregación de los datos censales, sino de la aplicación muestral. Esta situación plantea limitaciones respecto del tipo de desagregaciones de datos para los que es posible reportar resultado, los estratos de la muestra que se incluyen en este informe. Nótese que se omite el dato para las instituciones educativas rurales en el 2009 debido a que por problemas de identificación en el marco muestral usado ese año, Minedu 2010, los resultados no son robustos. Tabla 20. Porcentaje de estudiantes de segundo grado que logra desempeño satisfactorio en comprensión lectora Perú, 2007 a 2016. Tabla 21. Porcentaje de estudiantes de segundo grado que logra desempeño satisfactorio en matemática Perú, 2007 a 2016. Deficiente. Este progreso sostenido no le ha permitido al país alcanzar aún resultados que se aproximen de modo decidido a lo que es preciso lograr, que el 100% de estudiantes logre un desempeño por lo menos satisfactorio en cualquiera de las áreas evaluadas. En efecto, si el propósito del sistema educativo es asegurar el aprendizaje en sus diversos ámbitos, y si para ello se espera que una persona ingrese al sistema en un determinado momento y transite por él sin mayores tropiezos, una medida agregada del éxito del sistema estaría dada por la proporción de personas que culminan, mejor aún si oportunamente, un determinado nivel educativo que se considera obligatorio, y que logra los aprendizajes esperados para ese momento. Lewin 2011. En el caso de la educación primaria peruana, una alta proporción logra culminarla, aproximadamente 97%, y una fracción de ese grupo logra los aprendizajes esperados, de 20,1 a 22,5% en lectura, de 10,2 a 16,8% en escritura narrativa de ficción cuentos, de 14,8 a 17,2% en matemática, y de 29,1 a 31,7% en ciudadanía. Minedu 2016, 40, 57, 62, 76, 103. La información de la ECE de segundo grado es un elemento más de este panorama, en el que cabe detenerse debido a su capacidad para mostrar una serie de datos correspondiente a un periodo importante. En efecto, según muestra la ECE, del 2007 al 2016 se lograron avances importantes en cuanto a la proporción de personas con un desempeño satisfactorio en todos los estratos considerados. De hecho, los ritmos de progreso más marcados corresponden a las instituciones educativas multigrado y a las de gestión estatal, que prácticamente cuadruplican las proporciones observadas en el 2007 para el caso de la lectura. En matemática, el ritmo de crecimiento más alto se da en las estatales, 4,4 veces, y luego, entre las urbanas y las polidocentes completas. Así se aprecia una reducción de las brechas en comprensión lectora de acuerdo con los diferentes criterios de estratificación, pero no en matemática, entre zonas urbanas y rurales, y entre multigrado y completas. Los rangos corresponden al intervalo de confianza de la estimación con un 95% de confianza. Al tratarse de una evaluación muestral, los resultados poblacionales se reportan a partir del dato muestral más barra diagonal menos un margen de error, lo que deriva en un intervalo de confianza. Es muy importante considerar, sin embargo, que el aprendizaje no se explica exclusivamente por variables vinculadas de modo directo a la experiencia escolar. Como lo muestra abundantemente la literatura internacional y nacional desde hace varias décadas, Coleman y otros 1966, Cueto 2007, Duarte y otros 2010, Guadalupe y Villanueva 2013, OCDE 2013, Minedu 2006 y 2013, UNESCO 2016, Wilms 2003 y 2006. Factores extraescolares, entre los que destacan el nivel socioeconómico del hogar y el contexto local, tienen un rol muy importante.
Así, si se controla el efecto de las condiciones socioeconómicas, a efectos de tener una mejor aproximación al desempeño de las instituciones educativas como tales, en el Perú se encuentra que las diferencias entre el desempeño de las estatales y las no estatales desaparecen o se revierten, tal como lo evidencia la evaluación muestral del 2013 en las áreas mencionadas, Minedu 2016-96. Este resultado, por otra parte, debe ser visto a la luz de un proceso reciente que se ha traducido en el incremento de la matrícula en programas no estatales, los mismos que, como efecto de esta expansión, han devenido en más heterogéneos en su composición social, condiciones de funcionamiento y resultados. A manera de reflexión. En el presente capítulo se ha presentado un recorrido analítico descriptivo acerca de las disparidades en el sistema educativo, que se vinculan tanto a atributos de los propios servicios educativos, la gestión, el ser multigrado como al contexto de los estudiantes y a las familias. El panorama general que resulta de esta revisión incluye elementos positivos vinculados al progreso verificado prácticamente en todas las variables consideradas. En todos los casos, los sectores que aparecían en desventaja han logrado avanzar a un ritmo superior que el de sus pares en mejor situación. Esto significa que las brechas han tendido a reducirse en términos relativos y, en la mayoría de los casos, también en términos absolutos. Sin embargo, reducción no es lo mismo que desaparición, y hay un conjunto de disparidades que no solo permanecen sino que tienen magnitudes absolutas y relativas que no se deben desdeñar. En general, las brechas vinculadas al sexo de los estudiantes han tendido a desaparecer, con algunas excepciones: la ventaja de la población femenina en logros de aprendizaje de lectura, su desventaja en logros de aprendizaje de matemática y la compleja situación asociada a las trayectorias. Ellas aparecen mejor que sus pares varones y menos atraso escolar, pero esto se explica porque enfrentan una mayor intolerancia al atraso. Las brechas asociadas a la zona de residencia, es decir, las que implican una posición de desventaja para las poblaciones rurales, son muy marcadas y persistentes. A estas se asocian también las disparidades vinculadas con la lengua materna y las que tienen que ver con la forma de organización de los servicios de educación primaria, institución educativa o aula multigrado, y con la gestión, dada la práctica inexistencia de instituciones educativas no estatales en el ámbito rural. Asimismo, debe tenerse presente que estos distintos factores tienden a superponerse y reforzarse entre sí, lo que a menudo es difícil de estimar dadas las características de la información disponible. Igualmente, la asociación con un factor dado, por ejemplo, la lengua materna, no significa que éste sea la causa del resultado. De hecho, es posible una situación compleja, en la que un factor determinado, por ejemplo, la lengua, se asocia a otras fuentes de marginación y desventaja social, que son las que, en último término, están en la base de las disparidades educativas. Debe tenerse en cuenta, además, que estos factores son los que resultan observables con la información disponible. Así, es posible que otros elementos, por ejemplo, las necesidades educativas especiales, también se asocian a profundas disparidades, pero no resultan identificables con la evidencia que se puede manejar. En el caso de la población rural, es preciso considerar los importantes cambios que ha vivido el país en el pasado reciente. Por una parte, los cambios en la infraestructura vial, Web 2013, han facilitado el desplazamiento ocasional y permanente de poblaciones que antes requerían invertir más para acceder a los principales centros urbanos próximos. Por otra parte, el mayor dinamismo de la economía peruana en lo que va del siglo XXI conlleva una expansión de oportunidades económicas, no siempre sólidas o sostenibles, pero sí con una posibilidad de mejora económica frente a la situación previa. Ambos fenómenos, aunados a la constante migración hacia las ciudades y al crecimiento y la expansión de estas, siguen transformando la ruralidad. Esto ocurre en diversas dimensiones que se tornan relevantes para entender los aspectos aquí mencionados. Un mayor número de pobladores rurales hoy pueden acceder a servicios que se brindan en centros urbanos próximos, lo que hace pensar en la posibilidad de modificar el modo de ofrecer el servicio educativo a las poblaciones que habitan en zonas rurales próximas a centros urbanos. Además, es posible pensar que la migración se ha hecho más fácil, lo que podría implicar que quienes permanecen en el campo son justamente las personas con menos posibilidades de migrar. Estos elementos se deben tener en cuenta, en especial, cuando el análisis toca a procesos que se pueden ver fácilmente afectados por traslados poblacionales en el tiempo. Cuando se observa la conclusión de los estudios entre las poblaciones de mayor edad según, por ejemplo, zona de residencia, el desfase temporal entre el momento en el que se registra la información, cuando se administra la encuesta, y el momento en el que la persona estudió, puede hacer que el reporte de conclusión en áreas urbanas esté marcado por personas que estudiaron antes en zonas rurales, donde habrían habitado. Ahora bien, si quienes migran son aquellos que tienen más recursos para hacerlo, es posible que esto haga que los niveles de conclusión en las zonas rurales, especialmente en el pasado, más que la conclusión oportuna actual, aparezcan subestimados. Esto no es óbice para reconocer que, sea cual fuere el proceso que está detrás de los indicadores de conclusión reportados, estos tienden a ser sistemáticamente menores en las zonas rurales que en las urbanas. En los pocos casos en los que ha sido posible considerar el nivel socioeconómico como variable de análisis, mediante estimaciones de ingresos o de medidas compuestas del nivel socioeconómico como tal, se observa que tiene un peso mayor en la explicación de otras disparidades, por ejemplo, en las diferencias entre los logros académicos de estudiantes de programas estatales y no estatales no existen tales disparidades, o se revierten, cuando se controla el efecto del nivel socioeconómico. Minedu 2016-96. Por otro lado, la información disponible acerca de la magnitud y las características de la población con discapacidades es, lamentablemente, muy limitada.
Lo mismo se aplica a la información sobre los servicios educativos a los que esta población tiene acceso, sea a través de programas o servicios específicos, centros de educación básica especial, o de la provisión de servicios de apoyo necesarios para asegurar la integración en los programas de educación básica regular. Esto, sin embargo, no debe traducirse en la invisibilidad del tema y de la difícil condición que estas personas tienen que enfrentar en el sistema educativo.